Capítulo 1. Secta de la montaña Xuanyi. Traductor. Atlas Studios. Editor. Atlas Studios. Mundo central espiritual, Tierra del Sur, montaña Xuanyi. Un pájaro solitario vuela, ofreciéndose a una hermosa pareja. Después de que se le pasó el efecto del alcohol, ella se fue. Todo fue un sueño. La enemistad ha terminado. Los sables y las espadas han desaparecido. Solo en el frío barco, bebo por la lluvia que cae sobre el río. Acompañado por el sonido de un canto, un joven vestido de blanco apareció en el horizonte. Sostenía una jarra de vino en la mano mientras exudaba un aura encantadora similar a la de un dragón o un fénix. Era como un inmortal que hubiera cobrado vida a partir de una pintura. Saludos, tío gran maestro. Tío gran maestro. Al ver esto, la gente de los alrededores inmediatamente se inclinó respetuosamente ante el joven. Bien. El joven asintió y caminó casualmente junto a todos hacia el salón principal. Todos se atrevieron a hablar solo después de que los jóvenes se fueron. El tío gran maestro ha regresado. Su aura es como la de un inmortal. Es demasiado encantador. Como se esperaba del tío gran maestro, somos muy inferiores. A Qin Hue no le importaba lo que decían. En este momento, solo quería explicarle rápidamente a su hermano mayor tacaño el asunto de participar en la reunión de matanza de demonios y luego dormir cómodamente. En ese momento, un hombre apuesto salió repentinamente del salón principal y se sorprendió un poco al ver a Qin Hue. ¿Eh? Tío maestro, ¿has vuelto? Así que eres Hichen. Parece que te has vuelto mucho más fuerte, dijo Qin Hue significativamente después de evaluar al apuesto hombre. Tío maestro, debes estar bromeando. Todavía tengo un largo camino por recorrer en comparación contigo. El apuesto hombre llamado Hichen suspiró. De hecho, todavía tienes un largo camino por recorrer en comparación conmigo. Qin Hue asintió sin ninguna modestia. El hombre guapo se quedó sin palabras. Todavía tengo cosas que hacer con tu maestro. Ve a hacer lo que tengas que hacer. Qin Hue agitó la mano con impaciencia. Sí. El hombre guapo se retiró rápidamente. Probablemente moriría de ira si seguía hablando con este tío maestro. Al pensar en esto, no pudo evitar sentir pena por su maestro. El salón era inusualmente espacioso. Al entrar, se podían ver dos filas de columnas de jade blanco que parecían reales y en las que se habían tallado dragones. Era excepcionalmente imponente. El suelo estaba hecho de vidrio esmaltado, por lo que el lugar casi no parecía diferente del palacio de un inmortal. Hermano mayor, he vuelto. Qin Hue tomó un sorbo de vino y levantó la voz. Al final del salón estaba sentado un anciano con aspecto de sabio que exudaba una poderosa fluctuación de energía espiritual. Era el hermano mayor de Qin Hue y también el maestro de secta de la montaña Xuanyi. Él, Bai Ye, era el experto más fuerte en 1000 kilómetros. Al oír la voz del joven, el anciano abrió los ojos y dijo con una sonrisa. Bien, bien, bien. Ven rápido y cuéntale a tu hermano mayor qué cosas interesantes han sucedido en esta reunión de matanza de demonios. Al oír esto, Qin Hue se quedó sin palabras. Aunque su hermano mayor ya tenía más de 80 años, siempre estaba lleno de curiosidad por las cosas nuevas e interesantes. Si no hubiera estado ocupado con otros asuntos, ya habría ido personalmente a participar en esta reunión de matanza de demonios. Suspirando, Qin Hue dio un paso adelante y se sentó al instante frente al anciano. Dijo con voz aburrida. ¿Qué podría pasar? ¿No es solo cazar algunas bestias demoníacas? Ya se ha celebrado más de 10 veces. ¿No has visto suficiente? Tienes razón. El anciano se quedó atónito por un momento y no supo qué decir. Solo pudo cambiar de tema. ¿Qué pasa con las clasificaciones de las 4 grandes sectas? Al igual que el año pasado, el primer lugar fue para la secta de los misterios arcaicos. El segundo lugar fue para la secta amarilla profunda. El tercer lugar fue para la secta de la espada y el cuarto lugar fue para la secta brisa del trueno, respondió Qin Hue casualmente. Entonces, ¿la secta de los misterios arcaicos no ha sido la número 1 durante 5 años consecutivos? Eso no es nada bueno. ¿A quién le importa si es bueno o malo? No tiene nada que ver con nosotros, dijo Qin Hue con indiferencia. En comparación con las 4 grandes sectas, la secta de la montaña Xuanyi era solo una pequeña facción sin importancia en la Tierra del Sur. Aparte de recordar enviar una carta de invitación todos los años durante la reunión de matanza de demonios, la gente rara vez pensaba en este lugar. Sí, eso espero, suspiró el anciano. Cierto. Qin Hue pareció recordar algo cuando sus ojos se abrieron de repente. ¿Qué pasa? Preguntó apresuradamente el anciano. Había una chica muy hermosa.
Recuerdo que ella es la santa doncella de la secta Brisa del Trueno. TSK, esa figura suya. En este punto, Qin Hue no pudo evitar tomar otro sorbo de vino. El anciano se quedó sin palabras. Qin Hue se puso de pie y dijo: Hermano mayor, ¿hay algo más? Si no hay nada más, me volveré a dormir primero. Muy bien, es hora de desaparecer. Espera. ¿Algo más? Deberías beber menos. TSK. Al salir del salón principal, Qin Hue estiró la espalda cómodamente y suspiró con emoción. Finalmente, ya no tengo que enfrentarme a esos tipos molestos. Mi espada, ¿a dónde debe ir? Es difícil dejar el amor y el odio en paz. Mi sable corta el cielo. No sé qué está bien o qué está mal. Mi jarra de vino me emborracha y todo se vuelve borroso. La gratitud y el rencor son solo ilusiones vacías. Mientras Qin Hue cantaba, se tambaleó fuera del salón y pronto llegó a su patio. A pesar de ser el tío gran maestro más joven en la historia de la secta de la montaña Xuanyi, en realidad, de todo el mundo central espiritual, a Qin Hue le encantaba beber, cantar y disfrutar del paisaje. Por lo tanto, el patio en el que vivía estaba construido al borde de un acantilado, y como el terreno era bastante remoto, no tenía que preocuparse de que lo molestaran. Jajaja, pequeña Qin, ¿cuánto tiempo sin verte? Qin Hue se rió. El pequeño Qin no era un humano ni una mascota, sino una piedra azul al borde del acantilado. En el pasado, cuando Qin Hue estaba borracho, se tumbaba en la piedra azul y dormía. Con el paso del tiempo, Qin Hue la consideraba una amiga. La piedra azul no podía hablar, por lo que el lugar naturalmente permaneció en silencio. Qin Hue voló y aterrizó en la piedra azul. Dijo tranquilamente: aquí me siento mejor. No importa lo que pase en el futuro, no puedo aceptar los deseos del hermano mayor y participar en actividades tan aburridas. Tal vez era porque ya estaba acostumbrado a la vida aquí. A Qin Hue ahora no le gustaban los lugares llenos de gente. Incluso si se trataba de una reunión interna de la secta de la montaña Xuanyi, a menudo estaría ausente. Con este pensamiento en mente, Qin Hue apuró el vino de la olla, luego se acostó boca arriba y se durmió lentamente. De hecho, había un secreto en el corazón de Qin Hue que nunca le había mencionado a nadie más. Y es que él no pertenecía a este mundo. Como la mayoría de los transmigrantes, Qin Hue vino de la Tierra. Afortunadamente, en el segundo día de su transmigración, fue seleccionado por el ex maestro de secta de la secta de la montaña Xuanyi y aceptado como su último discípulo. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 10 años. El maestro de Qin Hue había fallecido hacía mucho tiempo. Después de la elección, el hermano mayor de Qin Hue, Bai Ye, finalmente asumió el cargo de maestro de secta, y Qin Hue también había saltado para convertirse en un respetado tío gran maestro. Durante este periodo, además de Bai Ye y el ex maestro de secta que ya había fallecido, básicamente nadie sabía sobre la fuerza exacta de Qin Hue. Para ser precisos, ni siquiera el propio Qin Hue lo sabía, porque simplemente era demasiado poderoso. Incluso si Qin Hue no hiciera nada, su fuerza seguiría creciendo a medida que envejeciera. Hace unos años, Qin Hue podría haber sabido en qué reino se encontraba, pero ahora, había superado por completo su comprensión. Incluso si fuera el cultivador más poderoso del mundo central espiritual, Qin Hue aún podría matarlo con un solo golpe. Aunque tenía una fuerza invencible, no quería convertirse en un superhéroe que mantuviera la paz mundial. Todos los días, simplemente bebía vino, cantaba canciones y disfrutaba del paisaje. No importaba qué evento trascendental sucediera en el mundo exterior, no lo afectaría. Si Bai Ye no hubiera podido irse esta vez, Qin Hue tampoco habría participado en la reunión de matanza de demonios. ¿Quién dijo que a mayor capacidad mayor responsabilidad? Al menos Qin Hue no estaba interesado. Nadie podría obligarlo a hacer eso. Después de un período de tiempo desconocido, cuando Qin Hue se despertó, ya era tarde en la noche. La luna plateada era como un plato y las estrellas colgaban en el cielo. La vista era incomparablemente hermosa. En este momento, el cuerpo de Qin Hue parecía flotar en el cielo estrellado, su cuerpo y mente estaban particularmente relajados. ¿Qué es eso? Qin Hue miró hacia arriba y de repente vio un destello de luz volando hacia él. ¿Meteorito? Qin Hue frunció el ceño levemente. Con un movimiento de su mano, la luz giró de inmediato en el aire y voló hacia otro lado. Después de hacer esto, Qin Hue se sacudió el polvo de las manos y luego regresó a su habitación para seguir durmiendo. Capítulo 2. La vida diaria de Qin Hue traductor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. Al día siguiente, Qin Hue acababa de levantarse de la cama y todavía no se había lavado cuando escuchó una serie de risas felices.
Poco después, el anciano llamado Bai Yi abrió la puerta y entró. Jajaja, hermano menor, algo grande ha sucedido. El anciano todavía tenía el aire de un ser trascendente. Parecía digno sin estar enojado, pero su expresión desprendía un sentimiento despreciable. Oye, ¿puedes tocar antes de entrar la próxima vez? Qin Hue puso los ojos en blanco sin palabras. Si no fuera por el hecho de que el anciano era su hermano mayor, definitivamente lo echaría. Bai Yi actuó como si no hubiera escuchado las palabras de Qin Hue y dijo misteriosamente. Adivina qué pasó anoche. ¿Qué pasa? Preguntó Qin Hue casualmente. Anoche, el maestro de la secta Stargate estaba practicando la técnica de guía estelar. El resultado final fue que fue golpeado por un meteorito y todo su salón fue destruido. El maestro de la secta Stargate resultó gravemente herido y casi murió en el acto. Ja, ja, ja. Qué buena técnica de guía estelar. De hecho atrajo una estrella. Ja, 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 ja. Bai Yi estaba tan feliz que se quedó con la boca abierta. Deseaba poder contárselo a todo el mundo. La secta Puerta Estelar era la facción más cercana a la secta de la montaña Xuanyi. Ambas partes a menudo tenían mala sangre porque competían por los mismos recursos de cultivo. Por lo tanto, el anciano no tenía una buena impresión de la secta Puerta Estelar. Ahora que escuchó esta noticia, naturalmente se puso muy feliz. ¡Qué lástima! Sería fantástico si ese viejo, el maestro de la secta Stargate, muriera a causa del meteorito. Entonces, nadie podría competir con nosotros por los recursos de cultivo en el futuro. Bai Yi no pudo evitar suspirar. En este momento, Qin Hue estaba pensando que el meteorito que golpeó al maestro de la secta Puerta Estelar no podría ser el que él rechazó anoche, ¿verdad? Si ese fuera el caso, sería incómodo. Al sentir el cambio en la expresión de Qin Hue, el anciano bajó la cabeza y preguntó, ¿qué pasa? Nada. Qin Hue negó con la cabeza apresuradamente, fingiendo no saber nada. Jajaja, qué interesante. Hermano mayor, ¿puedes irte ya? Bai Yi. Si no fuera por el hecho de que no podía vencer a Qin Hue, Bai Yi realmente quería darle un puñetazo. HMPH, no puedo molestarme contigo. Será mejor que vaya a hablar con alguien más. Tan pronto como terminó de hablar, Bai Yi se dio la vuelta y se fue. Con esta noticia en la mano, comenzó a buscar a su próximo objetivo. Era difícil imaginar que un anciano tan gracioso fuera en realidad el maestro de la secta de la montaña Xuanyi. A veces, Qin Hue incluso se preguntaba cómo Bai Yi se convirtió en discípulo de su maestro. Parece que tendré que tener más cuidado la próxima vez. Después de ahuyentar a Bai Yi, Qin Hue cayó en pensamientos profundos. No se había tomado en serio el meteorito la noche anterior y solo lo había aplastado con indiferencia. No esperaba que golpeara al maestro de la secta Stargate. Afortunadamente, solo lo golpeó a él y no causó más víctimas. Si hubiera golpeado cualquier otro lugar, probablemente habría arrasado una aldea. Este incidente le recordó a Qin Hue que a veces las cosas que no le importaban podían causar daños impredecibles a otros, por lo que era mejor tener cuidado. Después de lavarse, Qin Hue comió algo tranquilamente, sacó una olla de vino y salió del patio contra la luz del sol. De hecho, con su cultivo actual, no necesitaba comer ni descansar en absoluto, sino que prefería experimentar la sensación, por lo que comía y dormía como una persona común todos los días, relajado y contento. Pequeña Qin, buenos días. Qin Hue saludó a la piedra azul y luego se sentó con las piernas cruzadas sobre la hierba. A primera hora de la mañana, el paisaje de la montaña Xuanyi era el más hermoso, especialmente el acantilado donde se encontraba Qin Hue. Estaba justo al lado de la luz del sol, por lo que podía ver claramente todo el proceso de salida del sol. Cuando Qin Hue se aburría, saltaba para echar un vistazo a la jungla que estaba debajo del acantilado, aunque tampoco ocurría nada interesante allí. Qin Hue levantó la cabeza y bebió un gran trago de vino mientras decía con despreocupación. El clima hoy no es malo. Es muy adecuado para beber. En su vida anterior, Qin Hue era un verdadero alcohólico y así siguió siendo en este mundo. Comparado con la tierra, el vino en este mundo era indudablemente más puro y fácilmente podría tener decenas o incluso cientos de años, con un sabor dulce y delicioso. Lo más importante es que el vino de este mundo estaba elaborado casi en su totalidad con todo tipo de tesoros celestiales y terrenales, que contenían el denso ki espiritual, que era muy útil para el cultivo. Por lo tanto, había bastantes personas como Qin Hue que eran adictas al vino. Sin embargo, este nivel de ki espiritual era básicamente prescindible para Qin Hue. Bebía simplemente porque le gustaba beber. Esto es.
Qin Hue arqueó las cejas después de notar de repente una maleza cerca. Interesante. Ha adquirido sensibilidad. Qin Hue observó por un momento y reveló una expresión intrigada. ¿Es porque canto aquí a menudo? Era inconcebible que una mala hierba desarrollara inteligencia de repente. Incluso Qin Hue no pudo evitar sentir curiosidad. Olvídalo, ya no me importa. Como ya has recuperado la sensibilidad, te ayudaré. Mientras hablaba, Qin Hue estiró su dedo y tocó la punta de la planta. BZZ. Junto con un destello de luz dorada, la hierba tembló ligeramente y creció mucho más alta. Esta es la técnica de cultivo de mi secta de la montaña Xuanyi, la escritura del vacío claro. Si la cultivas diligentemente, deberías poder transformarte con éxito en unos pocos siglos, o tal vez incluso en unas pocas décadas, aconsejó Qin Hue con una cara seria. Como si hubiera entendido sus palabras, la mala hierba se inclinó para expresar su gratitud. Al ver esto, Qin Hue se quedó un poco atónito. Nunca había visto una escena así antes. No pudo evitar sentir un rastro de curiosidad en su corazón. ¿Qué pasaría si esta mala hierba realmente se transformara en un experto incomparable algún día? Al pensar en esto, el interés de Qin Hue se disparó, por lo que tomó la olla de vino y vertió unas gotas de vino sobre la hierba. Después de absorber el ki espiritual del vino, la hierba creció más alta y las hojas se volvieron más duras, lo que evitó que fueran pisoteadas hasta morir fácilmente. Qin Hue se rió. Parece que tienes mucho talento. Para poder captar la escritura del vacío claro en un período de tiempo tan corto y usarla para absorber el ki espiritual, se podía ver que el talento de cultivo de esta hierba era incluso mejor que el de la mayoría de los humanos. Muy bien, a partir de hoy, serás mi subordinado. Después de pensarlo un rato, Qin Hue cambió sus palabras. No, debería ser un discípulo. Como decía el refrán, las enseñanzas no debían impartirse a la ligera. Dado que Qin Hue había impartido la técnica de cultivo de la secta de la montaña Xuanyi a la hierba, era equivalente a convertirse en su maestro. Uno tenía que saber que en el mundo central espiritual, las técnicas de cultivo eran extremadamente importantes. De lo contrario, no habría innumerables personas luchando por unirse a una facción marcial y aprender técnicas de cultivo de nivel superior. No esperaba poder conseguir un discípulo incluso sin hacer nada todos los días. Además, era un discípulo por el que no tenía que preocuparse en absoluto. Qin Hue suspiró con emoción. Todavía estás demasiado débil en este momento. No puedes absorber demasiado ki espiritual, o afectará fácilmente tu base. Pero no te preocupes, a partir de hoy, te verteré unas gotas de vino espiritual todos los días para ayudarte a cultivar, consoló Qin Hue mientras acariciaba la hierba. En ese momento, la hierba inclinó su cuerpo hacia Qin Hue nuevamente, como si lo reconociera como su amo. Se balanceó 3 veces seguidas. Era difícil creer que una hierba tuviera inteligencia. En los días siguientes, Qin Hue vertió unas gotas de vino espiritual sobre la hierba según el acuerdo. La hierba, que había absorbido una gran cantidad de ki espiritual, también se volvió cada vez más resistente e incluso mostró leves signos de convertirse en una hierba espiritual. Cierto día, Qin Hue terminó su desayuno y estaba a punto de salir a servir vino para la hierba cuando de repente encontró una figura sentada con las piernas cruzadas sobre la piedra azul. Capítulo 3. La chica misteriosa. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Debido al terreno remoto y la baja concentración de energía espiritual, la gente rara vez venía aquí. Aparte de Baiye, esta era la primera vez que Qin Hue veía a alguien más aquí. La persona en cuestión parecía un poco delgada y débil, con el pelo largo sobre los hombros. Qin Hue también notó que la persona estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la piedra azul para cultivar. Qin Hue entrecerró los ojos y descubrió que la otra parte no estaba absorbiendo el ki espiritual, sino la luz del sol que acababa de salir del horizonte. ¿No era este el método de cultivo de la secta Puerta Estelar? Era solo que ellos absorbían el poder de las estrellas, mientras que esta persona estaba absorbiendo energía yang pura. Pensando así, Qin Hue frunció el ceño y aterrizó suavemente junto a la piedra azul. Solo entonces se dio cuenta de que la otra parte era una mujer, y una joven además. No se podía decir que la joven fuera increíblemente hermosa, pero sus rasgos faciales eran exquisitos y hermosos. Era muy atractiva y definitivamente una belleza. Como si sintiera la mirada de Qin Hue, la niña de repente abrió los ojos y preguntó con frialdad. ¿Quién es? Qin Hue se sorprendió un poco, pero rápidamente se calmó y preguntó en lugar de responder. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo no es asunto tuyo? La chica se puso de pie y lo miró como si fuera a atacarlo inmediatamente si se movía.
Entonces, ¿por qué te importa saber quién soy yo? Se rió Qin Hue. La niña se quedó sin palabras. Por alguna razón, de repente sintió la necesidad de correr y golpear a ese tipo. Afortunadamente, logró soportarlo. Te recordaré. Con un resoplido frío, la niña arrojó esas crueles palabras, luego saltó de la piedra azul y rápidamente desapareció de la vista. Qin Hue se quedó sin palabras. No había hecho nada, así que ¿por qué se molestaría en recordarlo? Hablando de eso, ¿podría ser una espía de la secta Stargate? Qin Hue parecía pensativo. Como la secta de la montaña Xuanyi y la secta Puerta Estelar nunca habían estado en buenos términos, a menudo peleaban por los recursos de cultivo, por lo que ambos lados básicamente tenían espías enviados por sus respectivas sectas. Si la niña era realmente una espía de la Puerta Estelar, Qin Hue tendría que notificar a su hermano mayor. Sin embargo, la joven parecía ser solo del grado amarillo. Incluso si fuera una espía, él creía que no sería capaz de causar grandes olas. Además, Qin Hue no podía estar seguro. Después de todo, nunca había oído hablar de ninguna técnica de cultivo que absorbiera energía yang pura en la secta Stargate. Los cultivadores de este mundo se dividieron en 9 reinos. Las etapas amarillo, profundo, tierra, cielo, supremo, legendario, santo y gran sabio. La etapa amarilla fue la más baja y la etapa gran sabio fue la más alta. Entre las pequeñas facciones remotas como la secta de la montaña Xuanyi y la secta Puerta Estelar, ya se consideraba muy poderoso tener un cultivador del reino de la etapa celestial. Por ejemplo, el hermano mayor de Qin Hue era un cultivador de la etapa celestial máxima. Aún así, sin tener en cuenta a Qin Hue, Bai y ella era la persona más fuerte en 1000 kilómetros. En cuanto a los expertos del nivel supremo o incluso del nivel legendario, cada uno de sus movimientos podía hacer que el cielo se derrumbara y la tierra se agrietara. Eran comparables a los inmortales de las leyendas sobre las que Qin Hue había leído en su vida anterior. Solo las facciones superiores como las 4 sectas principales podían tener tales expertos. Las personas que se encontraban más arriba en la escala de cultivo estaban básicamente reunidas en las tierras sagradas del continente central y eran extremadamente misteriosas. Con la fuerza de la etapa amarilla de la niña, era completamente imposible para ella causar algún daño a la secta de la montaña Xuanyi. Dejando de lado esos pensamientos aburridos, Qin Hue sacó una olla de vino y vertió unas gotas sobre las malas hierbas. Ya debería ser hora, murmuró Qin Hue para sí mismo. Como era de esperar, la hierba tembló levemente y al instante se iluminó con una luz blanca lechosa. Inmediatamente después, la hierba parecía estar recubierta de una capa de jade y se veía incomparablemente tierna y verde. Lo que fue aún más sorprendente fue que aparecieron algunas líneas doradas en la hierba, que se veían extremadamente oscuras. Esta era la señal de que estaba en camino de convertirse en una hierba espiritual. En tan solo unos días, la hierba había evolucionado y avanzado hasta el nivel de hierba espiritual. Aunque era solo la hierba espiritual más común, ya era increíble. Parece que podrás absorber más vino espirituoso en el futuro. Mientras hablaba, Qin Hue vertió unas gotas de vino sobre la hierba y observó en silencio. Después de que se convirtió en una hierba espiritual, la velocidad de cultivo de esta hierba obviamente aumentó. No pasó mucho tiempo para que las pocas gotas de vino espiritual se absorbieran y refinaran por completo. Los patrones dorados también se volvieron más brillantes. Sin embargo, Qin Hue no siguió sirviendo el vino. Tal como había dicho antes, el cultivo no era algo que se pudiera lograr de la noche a la mañana. La prisa era un desperdicio. Una vez que la hierba se volviera dependiente del vino espirituoso, muy probablemente no podría cultivarse en su ausencia. Esto era algo que Qin Hue no quería que sucediera. Cultivar bien. Estirándose perezosamente, Qin Hue se tumbó boca arriba y continuó con su relajada rutina diaria. Pero lo que lo deprimió fue que al día siguiente, volvió a ver a esa chica, todavía sentada con las piernas cruzadas sobre la piedra azul, absorbiendo energía yang pura con una actitud seria. No me digas que está tratando mi lugar como un lugar de cultivo. Qin Hue puso los ojos en blanco sin palabras. Pero luego pensó en ello. Si la niña dependía de absorber energía yang pura para cultivar, entonces este lugar era de hecho el mejor lugar para cultivar. No solo no había nadie que la molestara, sino que todas las mañanas también era cuando la energía yang pura era más densa, por lo que era normal que la niña cultivara aquí. Suspirando, Qin Hue caminó lentamente hacia el borde de la piedra azul. Esta vez, se aseguró de ocultar su presencia. Ni siquiera un cultivador del nivel celestial podría detectarlo, y mucho menos una jovencita.
A los ojos de Qin Hue, el sol en el horizonte era como un enorme depósito de energía sin fin, y la niña era como un recipiente que constantemente extraía energía yang pura hacia su cuerpo y la refinaba en energía espiritual. Después de repetir esto varios cientos de veces, el aura de la niña subió gradualmente a la fase intermedia de la etapa amarilla. Aunque una cultivadora de la etapa intermedia de la etapa amarilla no era considerada fuerte en la secta de la montaña Xuanyi, sin embargo, para su edad, ya podía ser considerada una genio por ser capaz de alcanzarla tan pronto. Si nada salía mal, sus futuros logros serían al menos la etapa celestial. Es una buena semilla que se puede cuidar. ¿Debería decírselo al hermano mayor? Qin Hue cayó en pensamientos profundos. Ojalá la secta de la montaña Xuanyi se especializara en criar a las jóvenes. Con su ayuda y su talento de cultivación, debería poder mejorar aún más e incluso superar el nivel celestial y entrar en el reino del nivel supremo. Era solo que la joven no cultivaba la escritura del vacío claro de su secta, por lo que Qin Hue no estaba seguro de si Bai Yi aún la aceptaría. Justo cuando Qin Hue estaba reflexionando seriamente sobre esta pregunta, la niña ya había terminado su cultivo y abrió los ojos. Qin Hue levantó la cabeza inconscientemente y sus miradas se cruzaron. Por un momento, el aire se congeló y los dos quedaron atónitos. En el momento siguiente, la niña rebotó en la piedra azul y gritó enojada. ¿Eres tú otra vez? Qin Hue parpadeó inocentemente. ¿Quién más podría ser sino yo? ¿Qué quieres? Dijo la muchacha fríamente. ¿Uno debería ser yo quien te pregunte eso? Qin Hue fingió estar desconcertado. Siempre viví aquí. ¿Vives aquí? La niña quedó atónita. Sí, dijo Qin Hue señalando un patio que no estaba muy lejos. Yo vivo allí. Imposible. Negó la muchacha. He estado aquí muchas veces. Allí no vive nadie. Estás hablando del pasado reciente, ¿verdad? Tenía algo que hacer y me fui por un tiempo. Ya estoy de regreso, dijo Qin Hue con total naturalidad. Era obvio que la joven había entrado en la montaña Xuanyi mientras Qin Hue participaba en la reunión de matanza de demonios. De lo contrario, era imposible que ella no supiera que él vivía aquí. Al oír esto, la niña se quedó sin palabras de inmediato. Miró al patio y luego a Qin Hue. Finalmente, resopló con frialdad y se dio la vuelta para irse. Espera, Qin Hue llamó de repente a la chica. ¿Qué quieres? La muchacha se detuvo y dijo con cautela. No estás cultivando la escritura del vacío claro, ¿verdad? Capítulo 4. Técnica verdadera del Yang puro traductor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. En un instante, la niña sintió como si hubiera caído en una cueva de hielo. Reveló una expresión de miedo, pero su energía espiritual se concentró de inmediato en Qin Hue. La niña nunca había mencionado su técnica de cultivo a extraños, así que cuando Qin Hue le preguntó si estaba cultivando la escritura del vacío claro, lo primero que pensó la niña fue matarlo y silenciarlo. De lo contrario, una vez que su técnica de cultivo fuera expuesta, atraería muchos peligros. Jeje, antes de hacer un movimiento, ¿no vas a averiguar primero la fuerza de tu oponente? Qin Hue puso sus manos detrás de su espalda y sonrió. Solo en ese momento la joven miró seriamente al joven que tenía delante. En ese momento, la ropa que vestía Qin Hue era tan blanca como la nieve y tenía el aura de un dragón o un fénix. Era como un inmortal que hubiera cobrado vida a partir de una pintura. Ya fuera por su apariencia o por su temperamento, ambos eran extremadamente extraordinarios. Con solo mirarlo, uno podía darse cuenta de que no era una persona común. Especialmente en ese momento, Qin Hue exudaba deliberadamente un aura valiente. Si fuera cualquier otra chica, probablemente no habría podido resistirse a enamorarse de él durante mucho tiempo. Por otra parte, un joven como él vivía en un acantilado y hasta tenía un patio privado. Era evidente que su estatus no era bajo. La joven sabía muy bien que no era rival para ese joven que tenía delante. Sin embargo, nunca había pensado que en realidad habría alguien viviendo aquí. Además, con una sola mirada, él podía darse cuenta de que ella no estaba cultivando la escritura del vacío claro. ¿Quién eres exactamente? Preguntó la joven en voz baja. Puedes llamarme Qin Hue. Qin Hue sonrió, sin intención de decirle a la chica su verdadera identidad. Qin Hue, la niña frunció el ceño levemente, como si estuviera tratando de encontrar ese nombre en su memoria. Aún no me has dicho tu nombre. Qin Hue se mostró indiferente. La niña dudó por un momento antes de responder. Luo Weiwei. Era claramente imposible para ella escapar en ese momento, por lo que solo podía esperar una oportunidad. Luo Weiwei, ¿verdad? Dijo Qin Hue. Responderás a lo que te pregunte a continuación. Si te desempeñas bien, tal vez pueda dejarte ir.
¿Qué te parece? Mirando al insondable joven frente a ella, Luo Weiwei no sabía qué hacer. ¿Qué técnica de cultivo estás usando? Preguntó Qin Jue casualmente. Luo Weiwei guardó silencio. Qin Jue pareció ver a través de los pensamientos internos de la niña y dijo seriamente. No te preocupes. No importa qué técnica de cultivo estés practicando, no te la arrebataré ni se la daré a conocer a los demás. ¿En serio? La chica estaba un poco sospechosa. Por supuesto. Al oír esto, la niña apretó los dientes y dijo. Técnica del yang puro verdadero. Cultivo la técnica del yang puro verdadero. Qin Jue no esperaba que la chica creyera sus palabras tan fácilmente. Efectivamente, las chicas eran fáciles de engañar, sin importar en qué mundo estuvieran. Esperar. ¿Técnica verdadera de puro yang? ¿No era esa la técnica de cultivo rumoreada de un santo yang puro? ¿Podría esta chica haber obtenido la herencia del santo yang puro? El santo yang puro era un experto en la etapa del gran sabio que vivió hace varios cientos de años en la Tierra del Sur. Qin Jue había leído sobre él una vez en un libro antiguo. Se decía que incluso las 4 sectas principales de esa época fueron reprimidas por él hasta que no pudieron levantar la cabeza. Pero más tarde, por alguna razón, desapareció de repente y nadie lo volvió a ver. No era de extrañar que la niña estuviera tan nerviosa. Si los forasteros supieran que ella cultivaba la técnica verdadera del yang puro, sin mencionar las facciones pequeñas como la secta de la montaña Xuanyi y la secta de la puerta estelar, incluso las 4 sectas principales no podrían resistirse a tomar medidas. Había que decir que la chica era demasiado joven e ingenua. En realidad, le contó este secreto con tanta facilidad. Si Qin Jue hubiera tenido otros pensamientos, entonces la chica sin duda moriría. Afortunadamente, no tenía ningún interés en la técnica verdadera del yang puro. Después de todo, si quisiera, podría obtener un método de cultivo de nivel superior. Qin Jue reflexionó un momento antes de preguntar. ¿De dónde sacaste la técnica verdadera del yang puro? ¿Por qué te uniste a mi secta de la montaña Xuanyi? En comparación con la técnica verdadera de yang puro, Qin Jue estaba más preocupado por qué la niña se había unido a la secta de la montaña Xuanyi. Al ver que la expresión de Qin Jue no cambiaba, la niña suspiró aliviada en secreto. De hecho, solo había oído el nombre del santo yang puro. En cuanto a qué tan fuerte era este santo yang puro, la niña no lo sabía. De lo contrario, definitivamente no se habría atrevido a revelar el nombre de la técnica. Mi madre me lo dio antes de morir, dijo la niña vacilante. La secta de la montaña Xuanyi es la única secta marcial en esta zona. Quería volverme más fuerte, así que me uní a ella. Después de escuchar las circunstancias de la niña, Qin Jue se sumió en una profunda reflexión. Aunque la niña había omitido deliberadamente muchas cosas, estaba seguro de que no era una espía de la secta Stargate. Bueno, eso fue suficiente para él. A Qin Jue no le preocupaba que la chica mintiera porque si ella mentía, él podría saberlo al instante. En cuanto a cómo la madre de la niña tenía la técnica verdadera del yang puro y cómo estaba relacionada con el santo del yang puro, Qin Jue no estaba interesado en saberlo. Además, la niña parecía tener el potencial para ser un personaje principal. Está bien, estoy satisfecho con tu respuesta. Puedes irte ahora. Qin Jue tomó un sorbo de vino y agitó la mano. ¿Eh? La niña se quedó estupefacta y no pudo reaccionar por un momento. ¿Terminó así? Qin Jue reflexionó un momento y dijo. Por cierto, no le digas a nadie que cultivas la técnica verdadera del yang puro. Además, si estás dispuesto, puedes continuar cultivándote aquí. Gracias, hermano mayor Qin. Dicho esto, la niña huyó sin dudarlo, como si temiera que Qin Jue la alcanzara y la comiera. Al respecto, Qin Jue se quedó sin palabras. En realidad, ella lo había llamado hermano mayor. ¿No la convertiría eso en la tía abuela marcial de la secta de la montaña Xuanyi? Al día siguiente, Qin Jue pensó que la niña quedaría traumatizada por el incidente de ayer y no se atrevería a volver. Pero inesperadamente, cuando Qin Jue salió del patio con una jarra de vino, la joven todavía estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la piedra azul, cultivando. Por un momento, Qin Jue no supo si reír o llorar. No sabía si decir que esta joven era inocente o descuidada. Qin Jue no la molestó. En cambio, encontró un lugar para sentarse y sirvió un poco de vino para la hierba. Poco después, la niña abrió los ojos y vio a Qin Jue en cuclillas junto a la hierba. Preguntó con curiosidad. ¿Qué estás haciendo? Qin Jue se dio la vuelta y dijo con una leve sonrisa. ¿Qué? ¿Ya no me tienes miedo? La muchacha se sonrojó y se armó de valor. No creo que seas una mala persona. Qin Jue.
Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿En qué se basó para decir eso? Pero en realidad no era una mala persona. Aunque Qin Hue ya había vivido en este mundo durante 10 años, su personalidad no había cambiado en todo este tiempo. De lo contrario, ¿por qué bebería vino y cantaría todos los días y se quedaría en la secta de la montaña Xuanyi, sin querer ir a ningún lado? Cualquier otra persona habría gobernado el mundo hace mucho tiempo. En realidad, todavía tengo una pregunta que no hice ayer. ¿Puedes responderla? Dijo Qin Hue misteriosamente. ¿Qué pregunta? La niña estaba desconcertada. ¿Todavía puedes cultivar esta técnica de cultivo por la noche? Luo Weiwei. Claro, pero la velocidad de cultivo se reducirá considerablemente. Por lo general, solo es por la mañana cuando la energía yang pura es más densa. En este momento, mi cultivo puede ser el doble de rápido con la mitad del esfuerzo. Así es como es, Qin Hue se iluminó de repente. En otras palabras, cultivar aquí todas las mañanas es equivalente a tumbarse en el estanque de la médula espiritual. No me extraña que pienses que no soy una mala persona. La niña abrió la boca y se quedó sin palabras. Capítulo 5. El hermano mayor poco confiable traductor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. La oscuridad se disipó cuando llegó la mañana. La cálida luz del sol brilló e iluminó toda la montaña Xuanyi. Como de costumbre, Luo Weiwei se vistió y se lavó antes de caminar hacia el acantilado detrás de la montaña. Hace un mes, la madre de Luo Weiwei falleció debido a una grave enfermedad. Antes de morir, le entregó la técnica verdadera del yang puro. También le dijo que no podía permitir que nadie más supiera de su existencia. Después de que su madre falleciera, Luo Weiwei sufrió un trato frío y acoso. Y a partir de entonces, comprendió que si quería ser respetada por los demás, tenía que convertirse en una cultivadora legendaria. Por lo tanto, para hacerse más fuerte, Luo Weiwei, que no tenía a dónde ir, decidió unirse a la secta de la montaña Xuanyi. Con su poderoso talento de cultivo, aprobó con éxito el examen de ingreso. Como la técnica verdadera de yang puro tenía una función de imitación muy fuerte, incluso los maestros de la secta de la montaña Xuanyi no podían decir qué técnica de cultivo estaba cultivando. No pasó mucho tiempo antes de que Luo Weiwei encontrara un lugar magnífico para cultivar, un acantilado. Este acantilado daba al sol todas las mañanas. Era el lugar con la energía yang pura más rica de toda la montaña Xuanyi. Cultivar aquí una mañana equivalía a cultivar durante medio mes. Esta fue también la razón por la que Luo Weiwei pudo hacer avances sucesivos en tan poco tiempo y llegar a la etapa intermedia de la etapa amarilla. Después de todo, solo había estado cultivando durante un mes. Para estar segura, Luo Weiwei observó atentamente los alrededores del acantilado, incluido el patio vacío. Después de confirmar que no vendría nadie, comenzó a cultivar en paz. Sin embargo, Luo Weiwei no había venido durante unos días porque su mentor en la secta de la montaña Xuanyi le estaba enseñando lecciones de Dao marcial. Inesperadamente, cuando ella vino aquí para cultivar nuevamente, de repente apareció un joven, que parecía tener aproximadamente la misma edad que ella. Al principio, Luo Weiwei pensó que también era un discípulo de la secta y que simplemente estaba de paso. Pero al segundo día el joven apareció de nuevo. Lo que fue aún más inesperado fue que con una sola mirada, pudo ver que la técnica de cultivo que ella cultivaba no era la escritura del vacío claro. Esto no fue menos que una bomba pesada para Luo Weiwei. Por lo tanto, su primer pensamiento había sido matarlo y silenciarlo. Desgraciadamente, ella estaba lejos de ser rival para la joven. El nombre del joven era Qin Hue y vivía en el patio junto al acantilado. Aunque era un poco extraño, el joven la había dejado ir y le había advertido especialmente que no le contara a nadie sobre el cultivo de la técnica verdadera del yang puro y le permitió continuar cultivándose allí. Jaja. Solo un tonto continuaría cultivándose allí. Sin embargo, después de una noche de reflexión, Luo Weiwei finalmente decidió continuar cultivando en el acantilado. En primer lugar, la energía yang pura que había al borde del acantilado todas las mañanas era demasiado rica. No era inferior a la de un lago de médula espiritual común. No estaba dispuesta a renunciar a ella tan fácilmente. En segundo lugar, Luo Weiwei realmente no creía que Qin Hue fuera una mala persona. De lo contrario, no la habría dejado ir. Con este pensamiento en mente, se dedicó a cultivar junto al acantilado durante varios días. Aunque no conocía la verdadera identidad de Qin Hue, estaba segura de que definitivamente no era un discípulo común. Después de todo, ¿cómo podrían los discípulos ordinarios no hacer nada todo el día? Cuando llegó a la piedra azul, el sol acababa de salir y Qin Hue aún no se había despertado.
Luo Weiwei se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a cultivar. La luz deslumbrante brilló sobre el cuerpo de la niña, haciéndola lucir excepcionalmente pura, casi fundiéndose con el entorno. La técnica Yang puro verdadero era conocida como una técnica de cultivo superior que era muy masculina. Aunque Luo Weiwei era una chica, era muy compatible con ella. En cada momento, grandes cantidades de energía Yang pura surgían en su cuerpo antes de transformarse en energía espiritual. Aparte de aquellos que se centraban en el ki espiritual, había todo tipo de técnicas de cultivo extrañas en el mundo central espiritual. Por ejemplo, el arte guía de las estrellas de la secta Puerta Estelar podía absorber el poder de las estrellas para su propio uso, así como algunas sectas demoníacas rumoreadas que podían absorber el poder del yin puro. En resumen, independientemente de qué tipo de método de cultivo pudiera ser, todo era con el fin de volverse más fuerte. A medida que el sol salía gradualmente, la energía yang pura circundante se volvió más densa. Luo Weiwei permaneció inexpresiva mientras hacía circular metódicamente su técnica de cultivo. Permaneció inmóvil como un viejo monje en meditación. El tiempo pasó volando. Después de un tiempo indeterminado, Luo Weiwei dejó escapar un suspiro turbio y abrió los ojos. Encontró a Qin Jue tirado en el césped como hacía unos días, bebiendo vino tranquilamente. ¿Terminaste de cultivar?, preguntó Qin Jue sin levantar la vista. La niña asintió, pero le preocupaba que Qin Jue no pudiera ver, por lo que respondió con un sí. Nos vemos entonces. Qin Jue le ordenó sin ceremonias a la niña que se fuera. Luo Weiwei. ¿No necesitas cultivarte? La niña no se fue, sino que preguntó con cuidado. No hay necesidad. Qin Jue se sorprendió un poco. Desde que le reveló los verdaderos pensamientos a la chica la última vez, esta era la primera vez que ella tomaba la iniciativa de hablar con él. ¿Por qué? Porque soy fuerte, respondió Qin Jue con sinceridad. ¿Qué tan fuerte? La niña parecía curiosa. No lo sé. Qin Jue se encogió de hombros. HMPH, olvídalo si no estás dispuesto a decirlo. Qin Jue estaba muy indefenso ante esto. Realmente no sabía lo fuerte que era. Después de una larga vacilación, la muchacha dijo. Mañana me voy a la Selva Negra con mi mentor. No podré ir hasta dentro de unos días. ¿No es muy peligroso el Bosque Negro? Qin Jue frunció el ceño. El Bosque Negro era un enorme bosque montañoso, también conocido como el Bosque de la Montaña de las Bestias Demoníacas. Allí vivían todo tipo de extrañas bestias demoníacas, y algunas de ellas incluso habían alcanzado el nivel celestial, lo que las hacía extremadamente peligrosas. Sí, pero este viaje es muy importante. Todos los nuevos discípulos tienen que participar. El Elder Wu dirigirá personalmente el equipo, así como varios mentores, dijo la niña con seriedad. ¿Anciano Wu? Qin Jue frunció el ceño y reflexionó durante un largo tiempo antes de recordar quién era el anciano. El anciano Wu Jing, uno de los discípulos de Bai Ye, Qin Jue no lo había visto durante mucho tiempo. Después de un largo rato, Qin Jue dijo. Lo entiendo. Ten cuidado. Luo Weiwei. El Tai Qi fluye desde mi mano izquierda y una espada se lanza desde mi derecha. Mi patada de barrido se llama Nieve Clara y mi Qinggong se llama Golondrina Voladora. Qin Jue se apoyó en la piedra azul y cantó mientras bebía vino. Estaba extremadamente relajado. Si se comparaban todos los transmigrantes, Qin Jue creía que él debería ser el que tuviera la vida más cómoda. No solo no necesitaba cultivarse, sino que también, inexplicablemente, se convirtió en la existencia más poderosa de este mundo. En comparación con aquellas personas desafortunadas que tuvieron que cultivarse durante miles de años, que se vieron obligadas a romper sus matrimonios, fueron humilladas o incluso perdieron sus penes, Qin Jue simplemente fue demasiado afortunado. Justo cuando Qin Jue cerró los ojos y se preparó para dormir cómodamente, una sombra apareció de repente frente a él. ¿Qué pasa? Qin Jue levantó el puño inconscientemente. Espera. Hermano menor, soy yo. ¿Qué sombra? El puño de Qin Jue se congeló. Solo entonces vio claramente que la sombra frente a él era en realidad Bai Ye. ¿Qué estás haciendo aquí? Qin Jue de repente tuvo un mal presentimiento. ¿Qué estás diciendo? Soy tu hermano mayor. Por supuesto que tengo que visitarte a menudo. De lo contrario, si murieras aquí un día, nadie lo sabría, dijo Bai Ye con naturalidad, sentándose junto a Qin Jue. Qin Jue. Si tienes algo que decir, dilo rápido. Bai Ye dijo inmediatamente. Tengo un discípulo que accidentalmente se comió la píldora medicinal que refiné. Se agachó en el baño durante 3 días y 3 noches y quedó completamente exhausto. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Qin Jue no pudo evitar interrumpir.
Luego pareció recordar algo y dijo sorprendido. ¿Este discípulo del que estás hablando, podría ser Wu Jing? ¿Cómo lo supiste? Bai Yi estaba asombrado. Qin Hue. Qin Hue conocía las habilidades de refinamiento de píldoras de Bai Yi, pero no esperaba que lo que refinaba pudiera realmente torturar a un cultivador de la etapa tierra hasta que colapsara. Al ver el silencio de Qin Hue, Bai Yi continuó. Originalmente, quería que trajera a sus discípulos al bosque negro para entrenar, pero ahora, ni siquiera puede pararse derecho y los demás no tienen tiempo, así que quiero pedirle al hermano marcial menor que... ¡No! Qin Hue se negó sin dudarlo. Hermano menor. No es no. No quería volver a participar en actividades tan aburridas. Bai Yi apretó los dientes y gritó mientras se sonaba la barba y lo fulminaba con la mirada. Qin Hue. Como maestro de la secta de la montaña Xuanyi, te ordeno que lleves a los discípulos al bosque negro para entrenar. De lo contrario, te castigaré con enfrentarte a la pared durante 3 años. Jeje, se burló Qin Hue, sin tomar en serio en absoluto la amenaza de baile. Hermano menor, te lo ruego, ¿de acuerdo? Bai Yi se desanimó instantáneamente mientras lloraba. ¿Dónde está Zhang Hichen? También se comió la pastilla que yo refiné. Qin Hue. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Sin esperar a que Qin Hue hablara, Bai Yi dijo apresuradamente. Los demás ancianos están todos en reclusión a puerta cerrada. De lo contrario, no molestaría en absoluto al hermano menor. Por favor, ayúdame esta vez. Suspirando, Qin Hue asintió impotente. Está bien. Capítulo 6. Deberías guardarlo para ti, traductor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. Debido a que el Elder Wu Jing y el Elder Zhang Hichen accidentalmente comieron las píldoras medicinales refinadas por Bai Yi, Qin Hue se vio obligado a convertirse en la persona a cargo de este evento. De hecho, Qin Hue no quería estar de acuerdo al principio, pero de repente pensó en esa joven llamada Luo Weiwei. Aunque los dos rara vez interactuaban, podían considerarse conocidos. Además de las súplicas de Bai Yi, aceptó de mala gana. Pequeño muchacho, mañana tendré que irme por un tiempo. Deberías cultivarte bien, le dijo Qin Hue a la hierba. Como si pudiera escuchar sus palabras, Weet se inclinó obedientemente, indicando que había entendido. Es realmente difícil tener un hermano mayor tan poco confiable. Suspirando impotente, Qin Hue abrió el pergamino que le dio Bai Yi y comenzó a leerlo con seriedad. Aunque Qin Hue era el tío gran maestro más joven en la historia de la secta de la montaña Xuanyi y también tenía el título de vicemaestro de la secta, casi nunca había participado en sus reuniones internas, y mucho menos enseñado cursos de Dao marcial y salido a entrenar. De hecho, desde que Bai Yi se convirtió en maestro de la secta, rara vez había abandonado el acantilado. Después de leer el pergamino, Qin Hue finalmente entendió qué estaba pasando con esta aventura. El camino del Dao marcial era como navegar contra la corriente. Si uno no avanzaba, retrocedía. Además del cultivo, lo más importante era el combate real. Solo experimentando verdaderas batallas de vida o muerte uno podía ser considerado un cultivador calificado. Cada año, la secta organizaba nuevos discípulos para que fueran al bosque negro a entrenarse. Según la cantidad de bestias demoníacas que cazaran, los 3 primeros obtendrían un poder espiritual que aumentaría enormemente su fuerza. El período de entrenamiento era de 3 días. Los discípulos que no cazaran más de 3 bestias demoníacas entrarían en la secta exterior. Si cazaban 4 o más, serían promovidos directamente a la secta interior. El estándar para la caza era la bestia demoníaca de nivel bajo de la etapa amarilla. Aunque Qin Hue había reemplazado a Wu Jing como el principal responsable de esta aventura, su misión era muy simple. Solo necesitaba garantizar la seguridad de los discípulos que iban al bosque negro. En cuanto a otros asuntos, Qin Hue no necesitaba preocuparse. Después de todo, había varios mentores con él. Piensa en ello como un viaje, se consoló Qin Hue después de guardar el pergamino. La selva negra se encontraba a más de 1000 kilómetros de la montaña Xuanyi, y les llevaría al menos medio mes llegar allí a pie, por lo que tuvieron que montar un grifo especialmente entrenado para llegar rápidamente. Lo que valía la pena mencionar era que el grifo no era realmente una bestia demoníaca y también que era lo suficientemente grande como para transportar a docenas de personas y viajar miles de kilómetros en un día. Siempre había sido un vehículo volador utilizado por la secta de la montaña Xuanyi. Cuando Qin Hue había ido a participar en la reunión de matanza de demonios, Bai Yi le había dado uno, pero Qin Hue se había negado al final. Al día siguiente, cuando Qin Hue llegó al lugar de partida, los grifos ya estaban llenos de discípulos.
Los que iban a la cabeza eran varios mentores de la etapa profunda, mientras que Bai Ye lo esperaba a lo lejos. Hermano menor, por fin estás aquí. Al ver aparecer a Qin Hue, Bai Ye inmediatamente suspiró aliviado, deseando poder correr y abrazar a Qin Hue. ¿Tanta gente? Qin Hue echó un vistazo y se sorprendió mucho. Estos son los nuevos discípulos que reclutamos este año. Son el futuro de nuestra secta de la montaña Xuanyi. Hermano menor, te los dejo a ti, dijo solemnemente Bai Ye. Qin Hue puso los ojos en blanco y se quedó sin palabras. Lo sé. No te preocupes. Ah, claro, esto es para ti. Bai Ye sacó una botella de jade y se la entregó a Qin Hue. ¿Qué es esto? Si alguno de los discípulos está herido, puedes hacer que consuma las píldoras que he refinado. Olvídalo, deberías guardarlo para ti. Después de decir esto, Qin Hue ignoró a Bai Ye y voló hacia la cabeza de uno de los grifos. Tío gran maestro. El mentor que estaba de pie sobre el grifo se inclinó rápidamente, provocando un alboroto. Sí, vámonos. Qin Hue se sentó con las piernas cruzadas y bebió un trago de vino. ¿Sí? Gritó inmediatamente el mentor. Vamos. Ja 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 ja. Los grifos batieron sus alas, creando una fuerte ráfaga de viento. Rápidamente se elevaron hacia el cielo y volaron hacia el horizonte. No te muevas, llegaremos a nuestro destino en un día, añadió el mentor. Lo que vale la pena mencionar es que hubo más de 200 nuevos discípulos que participaron en esta experiencia, y se dividieron en 6 grifos para aliviar su carga. Sin embargo, Luo Weiwei no estaba en el grifo que montaba Qin Hue. Oigan, ¿escucharon eso? Hace un momento, el mentor Chen llamó a esa persona tío gran maestro. ¿Podría ser el hermano menor del maestro de secta? Alguien no pudo evitar susurrar. Yo también lo escuché, pero parece tener nuestra edad, comentó otra persona. ¿Qué sabes tú? Los cultivadores pueden permanecer jóvenes para siempre. ¿Y si solo parece joven? Tienes razón. Muchos discípulos nuevos discutían animadamente. Acababan de unirse a la secta de la montaña Xuanyi y no conocían a Qin Hue, por lo que estaban llenos de curiosidad. A Qin Hue no le importó en absoluto. Después de todo, se había encontrado con escenas similares innumerables veces. Cuando participó en la reunión de matanza de demonios antes, hubo personas que lo trataron como un discípulo de alguna secta. Al mismo tiempo, Luo Weiwei, que estaba sentada en otro grifo, estaba mirando. Había notado a Qin Hue en el momento en que apareció, pero no estaba segura. Además, estaba demasiado lejos y no podía escuchar las palabras del mentor con claridad, por lo que estaba perdida. ¿Qué está haciendo aquí? Luo Weiwei estaba desconcertado. Con la fuerza que Qin Hue había mostrado antes, era obviamente imposible para él ser un nuevo discípulo. Después de todo, ¿cómo podía un nuevo discípulo quedarse de brazos cruzados todos los días? Era aún más imposible para él ser un mentor. Luo Weiwei básicamente había visto a todos los mentores de la secta. Además, ni siquiera los mentores habían podido ver a través de su técnica de cultivo. De repente, Luo Weiwei tuvo una idea extraña. ¿Podría ser él aquel anciano gurú que estaba a cargo de liderar el equipo? Pero no dijeron que el Elder Wu no pudo dirigir el equipo temporalmente por alguna razón ni que había sido reemplazado. Además, uno tenía el apellido Wu y el otro el apellido Qin. La diferencia era como el cielo y la tierra. Al pensar en esto, Luo Weiwei reaccionó de repente. Sí, había un cambio. Era muy probable que Qin Hue hubiera reemplazado al Elder Wu. En otras palabras, Qin Hue era al menos una existencia de nivel superior. Luo Weiwei se sintió un poco incrédulo. Este joven que parecía tener más o menos su edad y que solo sabía beber y dormir todos los días era en realidad un experto en Eart Stage. Por mucho que se resistiera a aceptarlo, parecía ser la única explicación en ese momento. ¿Quién es él exactamente? La niña se mordió el labio, su expresión extremadamente complicada. Por otro lado, Qin Hue no se dio cuenta en absoluto de que la chica lo estaba mirando y estaba bebiendo vino espiritual tranquilamente. La brisa le hacía vibrar el pelo y su ropa blanca ondeaba al viento. Sus ojos eran especialmente claros y profundos, tan vastos como el cielo estrellado. Muchas de las discípulas sentadas en la parte de atrás revelaron expresiones de embriaguez cuando vieron esta escena. Aunque no podían ver la apariencia de Qin Hue, su temperamento ya era demasiado extraordinario, como un inmortal que había descendido al mundo mortal. Esta era también la mayor diferencia entre Qin Hue y los demás transmigrantes. ¿Quién dijo que las personas invencibles tenían que tener una apariencia normal? Capítulo 7. La Selva Negra. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Humo verde funerario del antiguo callejón. Me atrevo a preguntar qué año es hoy.
¿Estás dispuesto a ir al paso Yanmen conmigo en mis sueños? Échale la culpa al palacio Senluo. O échale la culpa a mis palabras imprudentes y frívolas. No me ves pisando el puente de Jade. En el grifo, Qin Hue cantó a todo pulmón, como si la gente que lo rodeaba no existiera. Los diversos mentores parecían haberse acostumbrado ya a ello y actuaban como si nada estuviera sucediendo. El canto de Qin Hue no podía considerarse angelical, pero era extremadamente agradable de escuchar. Además de su manera arrogante y desinhibida, libre y relajada, se podría decir que se fusionó perfectamente con esta canción, haciendo que otros no pudieran evitar sentirse intoxicados por ella, incluso atrayendo la atención de los discípulos hacia los otros grifos. ¿Quién es ese? Canta muy bien. ¿Qué canción es esta? ¿Por qué no la había escuchado antes? ¿Se dieron cuenta de que esa persona no solo canta bien, sino que también es muy guapo? Tienes razón. Es tan encantador. A pesar de la discusión agitada de las discípulas que la rodeaban, Luo Weiwei estaba bastante tranquila. Había escuchado cantar a Qin Hue antes, por lo que no se sorprendió. Pero ahora podía confirmar que esa persona era efectivamente Qin Hue. Después de que terminó la canción, Qin Hue levantó la cabeza y bebió todo el vino espirituoso que había en la olla. Luego se acostó y se quedó dormido. Todos. Los discípulos que habían sido elegidos para ingresar a la secta de la montaña Xuanyi tenían todos aptitudes y talentos decentes. A medida que los grifos continuaban avanzando, muchos de los discípulos entraron en un estado de cultivo. De lo contrario, incluso aunque un día no se considerara mucho tiempo, todavía era muy difícil de soportar, especialmente cuando se trataba de los grifos. Luo Weiwei no era la excepción. Bajo su mejor imitación, la técnica verdadera del yang puro no parecía muy diferente de la escritura del vacío claro. Ni siquiera los mentores podían notarlo. Esta era también la razón principal por la que había podido ocultarse fácilmente en la secta de la montaña Xuanyi durante más de un mes. En un abrir y cerrar de ojos, pasó un día y el grifo finalmente llegó al bosque negro. Qin Hue se estiró perezosamente y se despertó poco después. Desde lejos, podía ver un bosque sin límites al final de su campo de visión. Se oían débiles rugidos de bestias que provenían del bosque, lo que lo hacía parecer intimidante. Como cada año se formaban nuevos discípulos en el bosque negro, la secta de la montaña Xuanyi había establecido una sucursal aquí. Bajo el control de los mentores, los grifos aterrizaron lentamente fuera de este puesto de avanzada, y los varios cultivadores estacionados aquí se acercaron de inmediato para darles la bienvenida. Silbido. Qin Hue odiaba lidiar con este tipo de situaciones. Simplemente saltó sobre varios cultivadores de la secta de la montaña Xuanyi y entró en la sala de la sucursal por sí solo, dejando atrás a un grupo de discípulos y mentores estupefactos. Un cultivador que custodiaba la rama parpadeó y preguntó sin comprender. ¿Justo ahora pasó algo sobre nuestras cabezas? No lo vi con claridad. ¿Parecía una persona? Dijo con incertidumbre otro cultivador de la rama. El mentor Chen, que estaba en el mismo grifo que Qin Hue, saltó y dijo. Fue solo el tío gran maestro. Al oír esto, los cultivadores de la rama se iluminaron. Ya veo. Todos eran cultivadores de la secta de la montaña Xuanyi y, naturalmente, conocían a Qin Hue. Inmediatamente dejaron de hablar. Después de todo, él era el hermano menor del maestro de secta. Bien, ¿dónde está el Elder Wu? Preguntó el líder de la división. Su nombre era Zhang Yue, y era el maestro del salón de la sucursal que estaba destinado aquí. Estaba a cargo de recibir a los mentores y discípulos que habían venido a entrenarse. El Elder Wu no está aquí. El mentor Chen sonrió amargamente y dijo. Debido a ciertas razones físicas, el Elder Wu no puede participar en este entrenamiento. No tuvieron otra opción que reemplazarlo. Zhang Yue se quedó atónito. ¿Por quién lo reemplazaron? Lo viste hace un momento. ¿Podría ser el tío gran maestro? Los ojos de Zhang Yue temblaron. Así es, el mentor Chen asintió. No es que Zhang Yue tuviera alguna queja sobre Qin Hue, pero su impresión de Qin Hue era que nunca le importaba nada y le gustaba beber. ¿Podría un tío gran maestro tan poco confiable realmente garantizar la seguridad de los discípulos? Zhang Yue sintió que le iba a doler la cabeza. Parecía que tendría que esforzarse más en este entrenamiento. Maestro del salón Zhang, es mejor organizar a estos discípulos primero. Al ver que Zhang Yue permaneció en silencio durante un largo tiempo, el mentor Chen le recordó. Sí, sí, sí. Zhang Yue se despertó de repente y ordenó rápidamente. Apúrense y organicen el alojamiento para estos discípulos. Además, mentores, síganme por favor. Gracias, maestro del salón Zhang. Ja ja ja, eres demasiado educado. Todos somos discípulos.
Zhang Yue agitó la mano y forzó una sonrisa. Esta sucursal se había construido en las afueras del Bosque Negro. Aunque no era un recinto grande, ciertamente era suficiente para que vivieran allí varios mentores y los más de 200 nuevos discípulos. En cuanto a Qin Hue, actualmente estaba acostado en el techo de un edificio, aburrido. Sacó una olla de vino espirituoso de su anillo de almacenamiento y lo bebió a grandes tragos. Desde aquí, el paisaje parece bastante bueno, dijo Qin Hue con interés. La razón por la que se le llamó Selva Negra no fue porque los árboles fueran negros. Al contrario, cada árbol era incomparablemente verde y estaba lleno de vitalidad. Pero por la noche, la Selva Negra parecía cortar su conexión con el mundo exterior. Se volvía extremadamente frío, lo que hacía que la gente común no pudiera soportarlo. Por lo tanto, los seres vivos que podían sobrevivir en el Bosque Negro durante mucho tiempo eran extremadamente poderosos incluso si no eran bestias demoníacas. Algunas bestias demoníacas en las profundidades del bosque incluso habían alcanzado el nivel celestial. El lugar de entrenamiento para los nuevos discípulos de la secta de la montaña Xuanyi estaba en el extremo más alejado del Bosque Negro. Después de la selección, básicamente solo quedaban allí bestias demoníacas de nivel bajo de la etapa amarilla. Sin embargo, para estar seguros, aún necesitaban la protección de cultivadores de alto nivel. Que era para lo que Qin Hue y los otros mentores estaban aquí. Oye, ¿quién eres? Baja. En ese momento, un joven se paró debajo y le gritó a Qin Hue, su tono era muy enojado. ¿Por qué? Qin Hue no se inmutó. Este es el pabellón Branch Hall. Reprendió el joven. Oh, Qin Hue tomó un sorbo de vino y directamente decidió ignorarlo. ¿Tienes un deseo de muerte? El joven estaba furioso y estaba a punto de saltar para pelear con Qin Hue cuando Zhang Yue de repente llevó a varios mentores. ¿Qué pasa, Ruochen? Preguntó Zhang Yue frunciendo el ceño levemente. Maestro del salón. El joven reprimió su ira y señaló a Qin Hue en el techo. No sé quién es esta persona, pero en realidad está acostado en el pabellón del salón secundario bebiendo vino. Simplemente no respeta nuestra secta de la montaña Xuanyi. Zhang Yue miró de cerca y reconoció de inmediato a Qin Hue. Inmediatamente sonrió amargamente y dijo, olvídalo, no te preocupes por él. Al oír esto, el joven pensó que había oído mal. Sin embargo, las siguientes palabras de Zhang Yue lo sorprendieron. Es el hermano menor del maestro de secta. Según la antigüedad, deberíamos llamarlo tío gran maestro. ¿Es él el tío gran maestro que apenas está en su adolescencia? El joven se quedó boquiabierto con incredulidad. ¿Quién más podría ser? El joven se quedó sin palabras. Aunque nunca había visto a Qin Hue antes, el joven había oído hablar durante mucho tiempo sobre el asunto de que el hermano menor del maestro de secta era un adolescente. Simplemente no esperaba que Qin Hue fuera en realidad tan joven. No te preocupes por él. Entremos, dijo Zhang Yue con calma. Los demás mentores se miraron entre sí y fingieron tácitamente no ver nada. En cualquier caso, ya estaban acostumbrados. Después de todo, él era el hermano menor del maestro de secta. Capítulo 8. Comienza el entrenamiento. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Aunque ya habían pasado 10 años desde que Qin Hue se había unido a la secta de la montaña Xuanyi, debido a que rara vez aparecía en lugares concurridos, muchos cultivadores enviados a proteger otros lugares nunca lo habían visto, como este joven, Zhao Ruochen. Zhao Ruochen solo había escuchado rumores sobre Qin Hue de otros discípulos. ¿Qué derecho tiene un adolescente a ser tío gran maestro? Zhao Ruochen se sintió muy insatisfecho. Había comenzado a cultivarse a la edad de 6 años y solo le tomó 23 años alcanzar la fase avanzada de la etapa profunda. En el futuro, incluso tuvo la oportunidad de ingresar a la etapa de la tierra y convertirse en un anciano de la secta de la montaña Xuanyi. Pero ahora, tenía que referirse a un adolescente como su tío gran maestro. ¿Sobre qué base? ¿Tenía mayor fuerza? Si Zhang Yue no hubiera estado allí, Zhao Ruochen no habría podido resistirse a desafiar directamente a Qin Hue. Zhang Yue no sabía lo que estaba pensando Zhao Ruochen. Ya estaba discutiendo con algunos mentores sobre el próximo entrenamiento. Dado que el Elder Wu no venía, Zhang Yue tuvo que ser más cauteloso. Después de todo, sin importar cómo lo mirara, el tío gran maestro que yacía en el techo no parecía tener ninguna intención de echar una mano. Como maestro de la sucursal del salón sucursal del Bosque Negro, si algo le sucediera a los discípulos, Qin Hue podría estar bien ya que era el hermano menor del maestro de secta, pero definitivamente estaría en problemas. Después de 2 horas de discusión, finalmente decidieron fijar el período de entrenamiento para el día siguiente.
Después de todo, estos nuevos discípulos acababan de experimentar un día de vuelo. Si no descansaban, definitivamente les afectaría. Cuando Zhang Yue y los demás salieron del pabellón principal, Qin Hue, que estaba en el techo, ya había desaparecido. Nadie sabía a dónde había ido. De repente, Zhang Yue tuvo una idea curiosa. Aunque este tío gran maestro era muy poco confiable, para que lo aceptaran como el último discípulo del anterior maestro de secta, su talento no debía ser malo. Mentores, ¿saben en qué nivel se encuentra ahora el tío gran maestro? No sé. Los mentores se miraron y menearon la cabeza. Pero dado que el tío gran maestro puede reemplazar al anciano Wu, creo que al menos debería haber alcanzado la etapa de la tierra, adivinó uno de los mentores. En efecto. El temperamento del tío gran maestro es extraordinario. Con solo mirarlo, se puede decir que es un experto de primera, añadió otro mentor. ¿Escenario de la tierra? Zhang Yue abrió los ojos con incredulidad. ¿Cómo pudo un niño de unos 12 años haber llegado al nivel de la tierra? Pero pensándolo bien, si Qin Hue no hubiera alcanzado la etapa tierra, ¿cómo podría ser asignado para reemplazar al anciano Wu? Imposible. Zhao Ruochen, que estaba a un lado, gritó de repente en voz alta, atrayendo la atención de todos. Ante esto, Zhao Ruochen se desconcertó al instante. No se dio cuenta de que en realidad lo había gritado. ¿Por qué no sería posible, jovencito? ¿No te sientes en un pozo a mirar el cielo, o solo parecerás un ignorante?, dijo el mentor anterior con tristeza. Así es, asintió otro mentor. Zhao Ruochen no pudo contener su ira y estaba a punto de hablar cuando fue interrumpido por Zhang Yue. Cállate. Zhao Ruochen se quedó atónito y sus ojos se llenaron de ira, pero aún así, obedientemente, cerró la boca. Justo cuando la atmósfera se había vuelto algo incómoda, se escuchó un sonido repentino y ensordecedor en la distancia. Qin Hue aterrizó suavemente frente a todos, todavía vestido de blanco e incomparablemente guapo. ¿Cómo está? ¿Se ha decidido el período de entrenamiento? Dijo borracho Qin Hue. Zhang Yue reprimió su sorpresa y respondió. Está decidido. Comenzaremos mañana por la mañana. Si no se equivocaba, Qin Hue parecía haber volado hace un momento. Y para volar por el aire, uno tenía que alcanzar al menos el nivel de la tierra. En otras palabras, Qin Hue era de hecho un cultivador de la etapa tierra. A un lado, Zhao Ruochen ya estaba estupefacto. Prácticamente no se atrevía a creer lo que veía. En cuanto a los dos mentores que dijeron anteriormente que Qin Hue era un cultivador de la etapa tierra, tenían expresiones complacientes y no se olvidaron de usar sus ojos para burlarse de Zhao Ruochen. Entendido. ¿Hay algún lugar para dormir? Qin Hue bostezó somnoliento. Los mentores se quedaron sin palabras. Ya has dormido un día. ¿No has dormido lo suficiente? Sí. Zhang Yue asintió repetidamente. Que alguien arregle rápidamente una habitación para el tío gran maestro. Espere, lo haré yo mismo. Con eso, condujo cuidadosamente a Qin Hue a su residencia. Originalmente, Zhang Yue había pensado que Qin Hue era, como mucho, un cultivador de la etapa profunda y que solo era simbólicamente responsable de completar la misión, por lo que podría regresar a la secta para recibir la recompensa. Pero ahora, había descubierto que Qin Hue era un cultivador genuino de la etapa tierra. Como todos sabían, había una diferencia de cielo y tierra entre un cultivador de la etapa tierra y un cultivador de la etapa profunda. Incluso si Qin Hue no hiciera nada más que quedarse allí, aún podría intimidar a los demás. ¿Cómo podría Zhang Yue no estar feliz por esto? Rápidamente hizo arreglos para que Qin Hue se quedara en un patio separado, que generalmente se usaba para los ancianos. El patio estaba incluso al lado de un río. Estaba bastante tranquilo y el ki espiritual era bastante denso. Sin embargo, Qin Hue no estaba de humor para apreciar el paisaje. Después de entrar al patio, fue directo a su habitación y se quedó dormido. Durmió hasta el día siguiente. La mañana siguiente. Salió el sol y el mundo cobró vida. Qin Hue abrió los ojos y se estiró antes de abrir la puerta de muy buen humor. ¡Polla! El agradable sonido de una campana resonó por todo el recinto. Qin Hue miró hacia allí y supo que el entrenamiento estaba a punto de comenzar. En una gran plaza se habían reunido más de 200 nuevos discípulos. Estaban amontonados, lo que hacía que el ambiente fuera bastante ruidoso. Silencio. Zhang Yue se paró al frente y levantó la voz. Discípulos de la secta de la montaña Xuanyi, creo que todos saben que este entrenamiento determinará su lugar en la secta y su futuro. Recuerden, los discípulos que cacen 3 bestias demoníacas o menos, independientemente de su actitud, solo pueden ingresar al patio exterior.
En cuanto a los discípulos que cacen 4 o más bestias demoníacas, serán promovidos directamente al patio interior. Con los cristales demoníacos de las bestias demoníacas como prueba, los 3 discípulos con más cristales serán recompensados con el empoderamiento de la energía espiritual. Si hay alguien que se esconde o que no logra cazar una bestia demoníaca, lo siento, pero no está calificado para convertirse en un cultivador y será eliminado. El período de entrenamiento es de 3 días. En estos 3 días, no se les permite formar equipos. No se les permite salir del área designada. No se les permite dañar a sus compañeros discípulos. De lo contrario, tendrán que asumir las consecuencias. Además, si se encuentran con una bestia demoníaca de alto nivel o un peligro mortal que exceda el nivel de entrenamiento, coloquen su mano sobre la tableta de jade que se les dio antes de venir e inyecten su energía espiritual en ella. Cuando los mentores sientan esto, se apresurarán de inmediato a rescatarlos. Tan pronto como terminó de hablar, Zhang Yue miró a su alrededor y gritó: ¿todos entienden? ¿Comprendido? Exclamación de cierre. Todos los discípulos respondieron apresuradamente. Muy bien, el entrenamiento ha comenzado oficialmente. Con un movimiento de la mano de Zhang Yue, los más de 200 nuevos discípulos se quedaron en silencio por un momento antes de correr hacia el cercano bosque negro, desapareciendo rápidamente en este bosque interminable. Mentores, por favor. Al observar a todos los nuevos discípulos entrar al bosque, Zhang Yue ahuecó los puños hacia los mentores. Ja ja ja, no te preocupes, maestro del salón Zhang. Los mentores sonrieron y luego se dividieron en diferentes direcciones para infiltrarse en el bosque negro, protegiendo en secreto a esos nuevos discípulos. En ese momento, Qin Jue finalmente llegó sosteniendo una olla de vino. Tomó un sorbo de vino y preguntó casualmente: ¿ya comenzó el entrenamiento? Sí, dijo solemnemente Zhang Yue. Tío gran maestro, por favor, cuídalos. Aunque se suponía que solo había bestias demoníacas de nivel bajo de la etapa amarilla en esta área, el bosque negro seguía siendo demasiado peligroso. Nadie podía garantizar que una bestia demoníaca de la etapa profunda o incluso de la etapa tierra no saltara de repente. Estos nuevos discípulos eran la futura sangre fresca de la secta de la montaña Xuanyi. Si fueran atacados por bestias demoníacas de alto nivel, sería una gran pérdida para toda la secta. No hay problema. Qin Jue asintió y voló hacia arriba. Se sentó con las piernas cruzadas en un pilar de piedra al borde de la plaza y continuó bebiendo tranquilamente vino espirituoso. Zhang Yue. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Capítulo 9. Situación imprevista. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. En el momento en que Luo Weiwei entró en el bosque negro, tuvo una sensación extraña. La energía yang pura allí parecía ser incluso más rica que en el exterior. Aunque no sabía por qué, Luo Weiwei naturalmente no dejó pasar esta oportunidad. Inmediatamente encontró un lugar seguro para sentarse con las piernas cruzadas y cultivar. En cuanto a cazar bestias demoníacas, la muchacha no tenía prisa. De todos modos, tenía 3 días. Pero lo que frustraba a la chica era que desde que llegó a la sucursal, nunca había vuelto a ver a Qin Jue. Originalmente había querido preguntarle a Qin Jue sobre su identidad, pero desafortunadamente, nunca tuvo la oportunidad. Pero pensándolo bien, incluso si ella preguntara, Qin Jue no necesariamente se lo diría. Mientras la muchacha se cultivaba diligentemente, los otros nuevos discípulos comenzaron a buscar bestias demoníacas por todas partes. Como no se les permitía formar equipos, todos actuaban solos. En poco tiempo, los sonidos de la batalla y los rugidos de las bestias aumentaron y disminuyeron dentro del bosque negro, y las cosas se volvieron extremadamente intensas. En comparación con los cultivadores humanos, el poder de ataque y las defensas de las bestias demoníacas eran mucho más fuertes. Pero al mismo tiempo, aparte de las bestias demoníacas especiales, la mayoría de las bestias demoníacas eran lentas y no conocían ninguna técnica marcial. Por lo tanto, dentro del mismo reino, muy pocas bestias demoníacas podían derrotar a los cultivadores humanos. Por supuesto, no sería difícil derrotar a estas bestias demoníacas, pero era extremadamente difícil matarlas. Muchas de ellas optarían inmediatamente por huir si se vieran superadas. Incluso si no pudieran escapar, arriesgarían sus vidas al intentarlo. El resultado final era muy probable que las bestias demoníacas murieran y los cultivadores humanos que las mataran sufrieran graves heridas. Por lo tanto, fue prácticamente tan difícil como ascender a los cielos para estos nuevos discípulos cazar más de 3 bestias demoníacas de la etapa amarilla en 3 días. Estallido.
Con un fuerte estruendo, uno de los nuevos discípulos se estrelló contra el tronco de un árbol y escupió sangre. Su rostro se puso extremadamente pálido al instante. Maldita sea. Esta bestia demoníaca es muy fuerte. El discípulo apretó los dientes cuando vio a la bestia demoníaca cargando hacia él. Sacó su tableta de jade y la activó. No mucho después, el mentor que sintió la fluctuación de la energía espiritual se apresuró y salvó al nuevo discípulo. Más aún, escenas similares estaban ocurriendo en otros lugares, y cada vez sucedían con mayor frecuencia. Esto fue a pesar del hecho de que solo las bestias demoníacas de nivel bajo de la etapa amarilla estaban en esta área, ya que el resto había sido filtrado. Incluso el nuevo discípulo más débil debería haber sido capaz al menos de manejar sus ataques. La razón por la que la mayoría de estos nuevos discípulos perdieron fue completamente porque no sabían cómo usar adecuadamente su energía espiritual y sus técnicas marciales. Así pues, el propósito de este entrenamiento era también eliminar a los nuevos discípulos que carecían de comprensión. Después de todo, para convertirse en un cultivador, lo más importante además del talento era la capacidad de combate real. Así, el entrenamiento continuó durante 2 días. Durante este tiempo, más de un tercio de los nuevos discípulos estaban exhaustos o no pudieron derrotar a las bestias demoníacas. Activaron sus tabletas de jade y finalmente fueron rescatados por los mentores. Entre estas personas, 5 de ellas habían logrado cazar con éxito una bestia demoníaca cada una. Aunque estas 5 personas no duraron hasta el final del entrenamiento, habían demostrado su valía. Según las reglas, aún podían ingresar a la secta exterior. Lo que vale la pena mencionar es que había un nuevo discípulo que quería aprovechar la situación y arrebatarle el botín de guerra a los demás discípulos. Al final, sus acciones fueron descubiertas por los mentores y fue eliminado directamente. Todos estos mentores eran cultivadores de la etapa profunda y ya habían cultivado sus sentidos espirituales. Con la ayuda de los cultivadores de la sala de la sucursal, no se sintieron cansados a pesar de no haber dormido ni descansado durante 2 días seguidos. Mientras no aparecieran bestias demoníacas de alto nivel, proteger a más de 200 nuevos discípulos no era un problema en absoluto. Solo queda un día más. Zhang Yue exhaló un suspiro de alivio mientras contemplaba el interminable bosque negro. Pensando en esto, no pudo evitar mirar a Qin Hue, que estaba sentado con las piernas cruzadas en el pilar de piedra. Durante los últimos 2 días, Qin Hue había estado sentado allí bebiendo durante el día y, por la noche, se volvió a dormir como si nada hubiera pasado. No parecía importarle en absoluto este entrenamiento. Sin embargo, él era el hermano menor del maestro de secta y su cultivo había alcanzado la etapa de la tierra. Zhang Yue no se atrevió a decir nada. ¿HMM? De repente, Qin Hue abrió los ojos y miró a lo lejos. Sintiendo que algo andaba mal, Zhang Yue preguntó apresuradamente. ¿Qué pasa, tío abuela? Antes de que pudiera terminar de hablar, Qin Hue ya había volado a una velocidad incomparablemente rápida, dirigiéndose directamente al bosque negro. En un instante, Zhang Yue se dio cuenta de la gravedad del problema. PFFT. El fuerte viento del puño golpeó la cabeza de la bestia demoníaca, trayendo consigo un aura llameante. La bestia demoníaca salió volando al instante. Luchó por un momento antes de perder la vida. Luo Weiwei retiró el puño y su cuerpo tenso se relajó. Antes de llegar a este campo de entrenamiento, ya había alcanzado la fase intermedia de la etapa amarilla. Se podría decir que lidiar con estas bestias demoníacas de bajo nivel de la etapa amarilla era tan fácil como hacer un gesto con la mano. Esta ya era la 6ª bestia demoníaca que había matado. Si no hubiera habido accidentes, debería poder colarse entre los 3 primeros o incluso en el primer lugar. Después de vivir en la Selva Negra durante 2 días y 2 noches, Luo Weiwei también había descubierto aproximadamente el patrón aquí. La energía yang pura en la Selva Negra durante el día era anormalmente densa, aproximadamente 3 veces la del mundo exterior. Y por la noche, no solo hacía un frío excepcional en el bosque negro, sino que la energía yang pura también se disipaba por completo y era reemplazada por energía yin pura. Desafortunadamente, Luo Weiwei no pudo absorber esta energía, por lo que solo pudo suspirar decepcionada. Sacando el cristal demoníaco de la bestia demoníaca, Luo Weiwei limpió la sangre antes de guardarlo. Como solo los discípulos de la secta interna tenían bolsas de almacenamiento, Luo Weiwei solo podía usar una bolsa común. Esta aura es Luo Weiwei, que estaba a punto de irse, de repente frunció el ceño y miró hacia el bosque no muy lejos. Rugido. Con un rugido bestial ensordecedor, un lobo enorme salió repentinamente de los arbustos y se abalanzó sobre Luo Weiwei.
Antes de que pudiera acercarse, el lobo gigante escupió dos cuchillas de viento que eran tan afiladas como cuchillos. Si la golpeaban, la niña definitivamente moriría. En el último momento, la niña hizo circular su energía espiritual al máximo y se retiró rápidamente. Luego, saltó alto en el aire y se subió a la rama de un árbol cercano. ¡Pu! ¡Pu! Las palas de viento dejaron dos grietas visibles en la roca detrás del árbol, casi partiéndolo. Descarga externa de energía espiritual, esta es una bestia demoníaca de la etapa profunda. La boca de Luo Weiwei se abrió de par en par, revelando una expresión de sorpresa. ¿Cómo podría haber una bestia demoníaca de la etapa profunda aquí? Sin esperar a que la niña se diera cuenta, el lobo gigante atacó de nuevo. Abrió su boca ensangrentada como si quisiera tragarse a la niña, haciendo que uno se estremeciera. Aunque la joven podía matar fácilmente a las bestias demoníacas de bajo nivel de la etapa amarilla, no tenía ninguna posibilidad de ganar contra las de la etapa profunda. Ni siquiera podía escapar. Solo podía sacar su tableta de jade y activarla. Afortunadamente, un mentor estaba cerca y corrió casi en el instante en que la niña activó su tableta de jade. Bestia demoníaca de nivel bajo de la etapa profunda, lobo del viento. Al ver al enorme lobo frente a él, el mentor también se quedó atónito. En realidad había una bestia demoníaca de la etapa profunda. Antes de que pudiera pensar más, este mentor agarró a Luo Weiwei y la alejó del ataque del lobo del viento. Maldita sea. ¿Cómo podría haber una bestia demoníaca de la etapa profunda? La expresión del mentor era desagradable. Lanzó 3 ráfagas espirituales desde su palma que lograron golpear al lobo gigante. El lobo gigante aulló y cayó del cielo. Sin embargo, el lobo gigante era verdaderamente digno de ser una bestia demoníaca de la etapa profunda. A pesar de que fue golpeado, no murió. En cambio, se volvió aún más feroz. Esto va a ser problemático. Tenemos que informar a los otros mentores y al maestro del Salón Zan lo antes posible. BZZ. 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 En ese momento, el sensor de su brazo vibró de repente. MMM. El mentor bajó la cabeza y vio que más de 10 nuevos discípulos habían activado sus tabletas de jade al mismo tiempo. De repente, el mentor tuvo un mal presentimiento. ¿Podría ser que hubiera más de una bestia demonio de la etapa profunda? Capítulo 10. Siempre es así en las novelas. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. ¡Ayuda! Aquí hay una bestia demoníaca de la etapa profunda. Gritos miserables resonaron por toda la selva negra, creando una atmósfera de intenso miedo. ¿Estás bromeando? ¿Cómo puede haber una bestia demoníaca de la etapa profunda? A lo lejos, otro de los nuevos discípulos exclamó. Soy hombre muerto. Correr. En apenas 2 minutos, más de una docena de bestias demoníacas de la etapa profunda aparecieron de repente en esta área. Además, todas apuntaban a estos nuevos discípulos, como si los estuvieran apuntando deliberadamente. Afortunadamente, los nuevos discípulos que lograron sobrevivir hasta ahora no estaban tan mal. Casi en el instante en que apareció la bestia demoníaca de la etapa profunda, activaron sus tabletas de jade y convocaron a sus mentores. Aún así, todavía hubo un gran número de nuevos discípulos que se vieron afectados y sufrieron heridas graves. Maldita sea. ¿De dónde salieron tantas bestias demoníacas de la etapa profunda? Después de que un mentor salvó al nuevo discípulo que casi había sido destrozado por la bestia demoníaca, este no pudo evitar maldecir. En el pasado, no era que no hubiera bestias demoníacas de alto nivel que entrarán por error, pero nunca había habido tantas a la vez. Aunque sus mentores eran todos cultivadores de la etapa profunda con gran fuerza, era simplemente imposible matar a una sola bestia demonio de la etapa profunda en tales circunstancias, y mucho menos a más de 10 de ellas. Rápido, informe a los cultivadores del salón sucursal y al maestro del salón Zan. En este punto, primero tenían que garantizar la seguridad de los nuevos discípulos. En cuanto a por qué aparecieron tantas bestias demoníacas de la etapa profunda, solo podían investigar más tarde. Silbido. Tan pronto como terminó de hablar, un sonido agudo de aire desgarrado repentinamente llegó desde la distancia. Inmediatamente después, este mentor vio que la bestia demoníaca fue golpeada por un rayo de luz dorada. Luego, todo su cuerpo explotó y se convirtió en cenizas. Ni siquiera quedó un cristal demoníaco. Con un solo golpe, la bestia demoníaca de la etapa profunda fue asesinada instantáneamente. Tanto los mentores como los nuevos discípulos quedaron estupefactos. ¿Podría ser el tío gran maestro? La mandíbula del mentor cayó y miró hacia arriba, solo para descubrir que la fuente del sonido estridente había desaparecido hacía mucho tiempo.
Qué problemático. Al mismo tiempo, Qin Hue frunció los labios y simplemente se detuvo en el aire, agitando una docena de luces doradas. Estas luces doradas cayeron en diferentes direcciones, descendiendo del cielo y matando instantáneamente a todas las bestias demoníacas de la etapa profunda. En comparación con esos protagonistas a quienes les gustaba ocultar deliberadamente su cultivo, a Qin Hue no le importaba exponer su fuerza. Era solo que siempre se había quedado en la secta de la montaña Xuanyi y no tenía la oportunidad de revelar su fuerza. Hecho. Aplaudiendo, Qin Hue sacó la olla de vino y se giró para irse. En cuanto a los mentores y nuevos discípulos que presenciaron esta escena, se quedaron boquiabiertos y tardaron mucho tiempo en reaccionar. Debido a este repentino cambio de acontecimientos, el entrenamiento se dio por terminado. Aunque Qin Hue actuó a tiempo y mató a más de una docena de bestias demoníacas de la etapa profunda, todavía había muchos discípulos que resultaron heridos. Especialmente ahora, no sabían si más bestias demoníacas de la etapa profunda saltarían, por lo que tenían que tener cuidado. En poco tiempo, todos los nuevos discípulos fueron evacuados sanos y salvos del bosque negro bajo la protección de sus mentores, incluido Luo Weiwei. Los discípulos heridos fueron enviados a recibir tratamiento, mientras que los discípulos restantes se reunieron en la plaza. ¿Qué está pasando?, preguntó Zhang Yue. Con tantas bestias demoníacas de la etapa profunda apareciendo de repente, como maestro del salón de la sucursal, sería difícil para Zhang Yue escapar de la responsabilidad. Por lo tanto, su estado de ánimo actual era extremadamente terrible. Si Qin Hue no lo hubiera detectado de antemano, las consecuencias habrían sido impensables. No lo sé. Lo comprobamos hace unos días. No había bestias demoníacas por encima del escenario amarillo en los alrededores. El cultivador de la sucursal sudaba profusamente mientras hablaba con miedo. No tiene nada que ver con ellos. Qin Hue tomó un sorbo de vino y dijo: esas bestias demoníacas fueron conducidas aquí deliberadamente. ¿Conducidos deliberadamente hasta aquí? Zhang Yue se quedó atónito por un momento antes de que su expresión cambiara drásticamente. ¿Podría ser que alguien esté apuntando secretamente a la secta de la montaña Xuanyi? Uno tenía que saber que la secta organizaría nuevos discípulos para que vinieran al bosque negro todos los años para entrenar. Para una secta de Dao marcial, la sangre fresca era sin duda lo más importante. Si alguien atacara a estos nuevos discípulos, causaría un golpe extremadamente duro a la secta e incluso podría causar una brecha generacional en la secta. Fue precisamente por eso que cada año, el líder a cargo del entrenamiento de los nuevos discípulos era un anciano de la etapa tierra para evitar que ocurriera algún accidente. Hasta ahora, parece que sí. Qin Hue asintió levemente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Uno de los mentores no pudo evitar preguntar. Esta era solo una sucursal, no la base de la secta de la montaña Xuanyi. Si eran atacados por otras facciones, les resultaría difícil defenderse. Jaja, esperemos a que esos tipos que están haciendo un movimiento en secreto salgan. Ya que no tuvieron éxito, definitivamente no dejarán que el asunto quede tan fácilmente, dijo Qin Hue con calma. Aunque el alma de Qin Hue provenía de la tierra, ya había vivido en este mundo durante 10 años. Además del estado de ánimo que le brindaba su fuerza invencible, normalmente reaccionaba con mucha calma a todo lo que encontraba. Esta vez no fue la excepción. Al fin y al cabo, siempre fue así en las novelas. ¿Deberíamos informar a la secta?, dijo Zhang Yue con cautela. No es necesario, dijo Qin Hue con indiferencia. Mientras yo esté aquí, todo estará bien. Zhang Yue todavía quería decir algo, pero cuando recordó la escena de Qin Hue matando fácilmente a una docena de bestias demoníacas de la etapa profunda, cerró la boca con tacto. Cuando el resto de los cultivadores del salón escucharon esto, todos asumieron una postura lista para el combate, preparándose para dar la bienvenida al enemigo del que habló Qin Hue. Tal como Qin Hue esperaba, no mucho después, más de una docena de bestias demoníacas de la etapa profunda aparecieron nuevamente en este bosque negro, y todas ellas ya habían alcanzado la etapa profunda de fase intermedia. Esta formación era una fuerza que no podía subestimarse ni siquiera en una secta de artes marciales. Si abandonaban el bosque negro, sería suficiente para causar una calamidad. Rugido. Acompañado por un rugido ensordecedor, una bestia demoníaca cubierta de escamas fue la primera en salir corriendo del bosque negro. Como si tuviera un objetivo claro, se dirigió directamente a la sucursal, asustando tanto a muchos de los nuevos discípulos que temblaron y casi se dieron la vuelta para huir. ¿Tienes deseos de morir? Unos cuantos cultivadores que custodiaban la sala de la sucursal subieron inmediatamente para darle la bienvenida a la bestia.
Todos eran cultivadores de la etapa profunda y a menudo luchaban juntos, por lo que su coordinación era extremadamente tácita. No sería difícil para ellos matar a una bestia demoníaca de la etapa profunda de la fase media. Rugido. 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 Sin embargo, justo en ese momento, otra docena de bestias demoníacas de la etapa media de la etapa profunda salieron corriendo del bosque. Todas ellas eran diabólicas e incomparablemente siniestras. Todos los cultivadores de la sucursal, escuchen. Síganme y exterminen a estas bestias demoníacas. Gritó Zhang con un tono incuestionable. ¿Sí? Por un momento, sin importar si eran los mentores o los cultivadores que custodiaban la sucursal, todos lucharon con las bestias demoníacas, estallando con capas de aterradoras ondas de energía espiritual. Después de avanzar a la etapa profunda, sin importar si era un cultivador o una bestia demoníaca, podían liberar su energía espiritual y matar personas sin tocarlas. Por lo tanto, los cultivadores de la etapa amarilla no podían interferir en la batalla entre los de la etapa profunda, y mucho menos estos nuevos discípulos que carecían de experiencia real en combate. Solo podían mirar desde lejos. Zhang Yue era digno de ser un cultivador de la etapa profunda. Sostenía un gran sable en su mano y se enfrentó a 3 bestias demoníacas él solo. Además, parecía estar tranquilo, ganando terreno de manera constante. Al final, las bestias demoníacas que aún no habían alcanzado la etapa de la tierra solo podían confiar en su fuerza. En comparación con los humanos que habían dominado varias técnicas marciales secretas, sin importar cuán fuerte fuera su defensa, todavía eran muy inferiores. Además, como maestro de la sucursal que estaba destinado aquí, Zhang Yue a menudo trataba con bestias demoníacas, por lo que era muy consciente de sus debilidades y de cómo matarlas. La batalla solo duró unos 30 minutos. Al ser más débiles en número y fuerza, más de una docena de bestias demoníacas de la etapa profunda fueron asesinadas rápidamente. Solo unos pocos de los cultivadores de la rama sufrieron heridas menores, aunque la mayoría de los cultivadores defensores habían usado mucha de su energía y estaban algo débiles. Jajaja, el maestro del Salón Zan es realmente formidable. De repente se oyó una risa extraña. Todos se giraron hacia el lugar de donde provenía la voz, sorprendidos. Vieron a un hombre vestido de negro que había aparecido de la nada y los miraba con una sonrisa.